Salmo 78, y vamos a leer todo el Salmo, que escuchemos con mucha atención. Masquil de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto y en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día como con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Y aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo eso pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios es su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta.
Sus viñas destruyó con granizo, sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieron temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron en la espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, y lo tomó en las majadas de las ovejas. Detrás de las paredes lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. Todo ese salmo, todo el salmo, la palabra de Dios, es palabra útil para nosotros en este día. Vamos a orar a Dios que nos ayude a entender. Padre Celestial, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a tener el deseo de escuchar y aprender, Señor. Quita de cualquier persona, Señor, la idea de que está aquí y es suficiente. Abre nuestros corazones, Señor. Háblanos con tu palabra y cámbianos, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuál fue tu clase favorita en la escuela? No me digan, nada más piensen. En la prepa, tal vez, en la universidad. No sé si se acuerdan, tal vez ni se acuerdan ahora. O tal vez la pregunta más fácil es, ¿cuál fue tu clase menos favorita en la escuela? ¿De eso se acuerdan? Para muchas personas, creo que la respuesta sería la historia. Me aburría muchísima la historia en la escuela, muchas fechas, muchos nombres, cosas que sucedieron en el pasado que no tienen nada que ver con mi vida ahora. No así para todos. A mí me encanta la historia, muchos de ustedes también, pero a veces esa es la actitud de algunas personas porque no entienden, o tal vez no entendemos plenamente nosotros tampoco, la importancia de la historia o el propósito de estudiarla. Y mientras la historia del mundo es importante, la historia de México es importante porque sí nos afecta hasta hoy en día, por lo menos tenemos que entender como cristianos la importancia de la historia de la iglesia. La historia del pueblo de Dios a través de los siglos, empezando con Israel y después continuando con toda la iglesia del Nuevo Testamento, porque nos enseña cosas muy importantes y aplicables para la vida. Cuando vemos lo que Dios ha hecho en su pueblo a través de los años, aprendemos, deberíamos aprender. Y después tenemos la responsabilidad de enseñarlo a nuestros hijos, a la siguiente generación.
Es nuestra responsabilidad como iglesia, pero es más, es la responsabilidad de los padres. Enseñar a sus hijos quién es Dios y lo que ha hecho. Y eso es lo que Asaf hace, es lo que quiere comunicar en este salmo. Ya lo leímos, casi todo el salmo es historia. Y tal vez alguien que no lo va a admitir dijo, ay, pastor, tanta historia. ¿Por qué tanta historia leyendo aquí en el culto? Leemos aquí de la historia de Israel, de esos eventos que sucedieron a través de los siglos. Pero la introducción, como vamos a ver, los primeros versículos nos enseña por qué es importante. Nos da aquí el propósito de la historia. La importancia de saber el obra de Dios en el pasado, por dos razones. Para aprender de ella y enseñar a nuestros hijos. Por esas dos razones. Necesitamos aprender de la historia para no repetir los mismos pecados nosotros. Y tenemos que aprender la historia para enseñarla a la siguiente generación. Primero que consideremos la introducción al Salmo, que son los primeros 8 versículos, para que entendamos lo que debemos aprender de la historia que aquí está. Regresando entonces en sus Biblias, vean conmigo al versículo 1. Asaf empieza rogando al pueblo que escuche su voz, que escuche su ley, su enseñanza es la idea. Dice, voy a hablar en proverbios. La palabra aquí es parábola, historia. ¿Recuerdan cómo Cristo enseñó? Con parábolas, muchas veces con historias, cosas prácticas. Asaf dice, voy a hacer lo mismo. Voy a contar la historia para que puedan aprender y para que puedan enseñarlo también a sus hijos. Y nada nuevo. Asaf no dice aquí nada nuevo, son la historia famosa de Israel. Ellos sabían todo lo que iba a decir aquí. Versículo 3, él dice, las cuales hemos oído y entendido y nuestros padres nos las contaron. Nada nuevo. Hemos escuchado eso, nuestros padres nos han dicho, sabemos de la historia, pero voy a explicarla, voy a contar la historia para que aprendamos y para que la siguiente generación también aprenda. Y muy interesantemente que inmediatamente cuando Asaf menciona padres, versículo 3, nuestros padres nos las contaron, él piensa en los que son padres ahora y su responsabilidad de enseñar a sus propios hijos. Escuchen muy bien versículos 4 a 8. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Ese es el propósito de la historia. Para que aprendamos, para enseñar a nuestros hijos, para que no repitan tampoco los mismos pecados, sino que conozcan a Dios y le sirvan. Entonces, no olviden esos versículos porque regresaremos a ellos en la aplicación. Porque ahora hay mucha historia que ver, pero quiero que entendamos al principio por qué la historia. Para aprender y para enseñar. Aprender para nosotros y enseñar a la siguiente generación. Y todo el resto del Salmo es historia. Y tiene mucho sentido porque sabemos, si hemos leído nuestras Biblias, que mucho en la Biblia es historia. Y Dios usa la historia para enseñarnos. Nosotros tendemos a olvidar. Pero si olvidamos la historia, que es el dicho famoso, somos destinados a repetirla. Dios usa la historia entonces también para nosotros, para que no caigamos en los mismos errores de todos en todas las generaciones. Y para que enseñemos a nuestros hijos a no caer en sus pecados tampoco. Ahora, ¿qué es lo que aprenderemos aquí de este salmo para también enseñar a nuestros hijos? Realmente son algunos peligros que vemos en esta historia. Vamos a ver algunos peligros que vemos en la historia de Israel para que aprendamos a no caer en sus peligros nosotros. Primero, de la historia de Israel, de la historia del pueblo de Dios, podemos aprender del peligro de olvidar y no estar agradecidos. Primer peligro, olvidar y no estar agradecidos.
Asaf menciona en el versículo 4 la potencia, las maravillas de Dios. Pero a través de lo que leemos aquí en esta historia, Israel olvidó todo eso, muchas veces. Empezando aquí en versículo 9, Asaf usa a Efraín, a esta tribu, como ejemplo. Versículos 9 a 11, ellos se olvidaron, dice en versículo 11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Pero no solamente de Efraín, aquí simboliza a todo Israel. ¿Olvidaron? ¿Olvidaron de qué? Dice, las maravillas de Dios. ¿Cuáles maravillas? Asaf nos cuenta. ¿Qué pasó en el Éxodo? Dios los sacó de Egipto. Dios abrió el mar rojo. Dios los guió con columna de fuego en la noche, columna de nube y columna de nube durante el día. Después aquí, como vamos siguiendo aquí en versículo 14, 15 adelante, Asaf nos recuerda cómo Dios abrió rocas, peñas y salió agua. ¿Hay agua en las rocas? No, pues claro que no. ¿Entonces qué hizo Dios? Un milagro. Milagro tras milagro tras milagro, maravilla y maravilla y maravilla, cuando estaban en Egipto, cuando estaban en el desierto, todo ese tiempo. Después, si brincamos al versículo 43, Asaf regresa lo mismo, pero va más hacia atrás a Egipto. Y enlista varias plagas. ¿Se acuerdan de las plagas, verdad? 10 plagas que Dios mandó a Egipto para destruir la tierra y rescatar a su pueblo. Aquí menciona sus señales: agua convertida en sangre, enjambres de moscas, ranas que los destruían, la oruga que comió sus frutos, la langosta que destruyó, granizo, ganados siendo matados, y al final, la última plaga, matando a los primogénitos, todos los primogénitos de Egipto. Dios hizo todo eso. ¿Y qué pasó con su pueblo? Se olvidó y no estaba agradecido. Ahora entonces, ¿cómo es posible? No sé si cuando lees eso, como yo lo leo, y tu pregunta es, ¿pero cómo es posible? Con milagros tan grandes, con maravillas increíbles, parece imposible que este pueblo hubiera olvidado. ¿Cómo es posible? Les voy a decir cómo es posible. Los milagros no dan fe. ¿Saben lo que es un problema muy grande hoy en día en nuestro país, en nuestra cultura en general? Todos quieren ver milagros. Eso es fácil, iglesias están llenas. Todos quieren ser sanados y ver cosas. Pero aún milagros verdaderos, como lo que sucedió aquí, no dan fe. ¿Y qué es nuestro problema? Queremos milagros. Ahora, Dios puede hacer milagros. Dios sigue haciendo maravillas en nuestras vidas. Y no es incorrecto pedir por esas cosas, pero ¿por qué pedimos esas cosas? Y dice Dios, muéstrame tu poder para que yo crea, porque ni con milagro vas a creer. ¿El milagro no te da fe? No, pastor, yo estoy esperando que Dios haga esto. He pedido por tanto tiempo que Dios haga este milagro, y si Dios haga este milagro en mi familia, mi vida, entonces voy a creer. No lo vas a creer. Yo sé que piensas que sí, pero te digo que no, porque aún Israel, con todos esos milagros verdaderos que Dios hizo, se olvidaron y no estaban agradecidos. Lo que necesitas es el milagro y la salvación. No el milagro de más dinero, más cosas, eso mi hijo, eso mi papá. Necesitas el milagro de un corazón transformado por el poder divino de Dios. Es el único milagro que te va a cambiar. Entonces, que dejemos de pedir milagros de Dios pensando que así nunca voy a dudar jamás. Pastor, si Dios puede hacer tal cosa, te prometo que nunca voy a dudar de Él el resto de mi vida. No es cierto. Los milagros no dan fe, solamente Dios te da fe. Entonces vemos aquí, ¿qué aprendemos? Desde el punto, ¿qué aprendemos de la historia de Israel? Aún viendo maravillas y milagros, el pueblo de Dios se olvida y no está agradecido. Y este pecado a veces lleva al pueblo de Dios a tener una actitud que quiere más y más y más y más, que es el siguiente peligro que vemos aquí. De la historia del pueblo de Israel podemos aprender también del peligro de tentar a Dios. Dios los había rescatado de Egipto con mano poderosa, literalmente destruyendo la tierra de Egipto.
matando a los hijos de los egipcios, después destruyendo el ejército de Faraón en el Mar Rojo. Y uno pensaría que hubieran recordado, que hubieran haber estado agradecidos, pero no, ¿qué hicieron? Se rebelaron más. Y se tentaron a Dios. Versículo 17. Ven conmigo. No solo me escuchen, me cuesta trabajo, voy a ser honesto. Cuando leo la palabra y ustedes me están viendo los ojos. Biblia, no a mí. Si no tienen Biblia, me dice para comprarte una Biblia, ¿no? Pero Biblia, porque no son mis palabras. Versículo 17. Pero aún, con todo eso, con los milagros, maravillas, todo lo que Dios hizo, aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. ¿Qué quiere decir tentar a Dios? Dices, pastor, yo he leído en Santiago que nadie puede tentar a Dios. Dios no puede ser tentado por nadie. Entonces, ¿qué significa? Tentar a Dios se refiere a poner a Dios a prueba. Es como decir, ok, Dios, ¿eres tan poderoso? Dices que eres poderoso, ¿verdad? Pruébalo. $1,000,000. ¿Sí? Aquí con Israel, ¿cómo tentaron a Dios? Pidieron carne en el desierto. Como si Dios tuviera que probarse a sí mismo otra vez y su poder, después de todas las señales que había hecho. De hecho, aunque está al revés aquí en el Salmo, Dios había dado el maná primero. Como vamos a ver, este milagro de pan del cielo, literalmente pan del cielo. Ni con eso estaban satisfechos. Queremos carne como en Egipto cuando estamos mejor. ¿Mejor cómo? Tentaron a Dios. Dice que pidieron comida a su gusto. Y leemos la historia aquí en Números. Si me acompañan a Números 11 y nada más versículos 4 a 6 para ver un poco del contexto aquí. Tú puedes leer toda la historia hoy en la tarde. Números 11, versículos 4 a 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comimos en Egipto de balde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada más sino este maná de nuestros ojos. Nada más tenemos pan del cielo. Nada más pan del cielo. ¿Quieren regresar a Egipto y ser esclavos para un pepino? ¿Un melón? Tentaron a Dios. Y Dios dijo, ¿quieren carne? Van a tener carne hasta que vomiten. Y recuerden la historia. Aquí está aquí en Números 11. Mandó Dios cordonices. Sus aves, ¿no? Que vuelan. Hasta el campamento de Israel. Hasta que había literalmente montones. Dice aquí, y también Números, que ellos comieron y se saciaron. Tenían demasiado, de hecho, ni podían comer todo. Qué actitud tan terrible de tentar a Dios así. En el versículo 19, Asaf dice que ellos hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan, disponer carne para su pueblo? Entonces, la actitud, ellos vieron de una roca seca, por definición, salir agua. Y en vez de decir, wow, qué maravilloso es Dios, nunca vamos a dudar jamás. Dijo, pues hizo eso. También puede dar carne, también puede dar pan, también quiere mi postre. Si Dios puede hacer eso, no puede hacer todo eso también. Tentaron a Dios. Estaban pidiendo a Dios probarse a sí mismo, probar su poder. Y no tienen derecho. Y como digo, ese es después de haber recibido el maná. Asaf lo describe aquí también, versículo 24. Hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, les dio trigo de los cielos. Descripción bíblica del maná. Trigo de los cielos. Pan de nobles, o más literalmente, pan de ángeles. ¿Por qué pan de ángeles? No porque los ángeles lo comen, sino porque el maná vino del cielo en donde están los ángeles. La idea. ¿Qué pensemos? Dios ha mostrado maravillas en nuestras vidas, milagros verdaderos. ¿Por qué seguimos tentando a Dios? Bueno, Dios, yo sé que hiciste eso en el pasado, pero no creo que puedas hacer eso.
me acuerdo cuando me diste eso y hiciste todo eso para mí, pero ahora no puedes hacer eso, ¿verdad, Dios? Tentando a Dios, dudando de Él, pero más demandando algo de Él. Peligroso. Aprendemos a hacer la historia. Primero, no olvidar y no estar agradecidos. Y segundo, de no poner a Dios a prueba. No tenemos derecho. Después de esta historia del pueblo de Dios, aprendemos también del peligro del arrepentimiento falso. Porque Israel, el pueblo de Dios, vio todas esas maravillas. Olvidaron, no fueron agradecidos, se rebelaron más y tentaron a Dios. Y Dios los castigó varias veces. Vimos específicamente, por ejemplo, su castigo con los codornices. Dice aquí en el versículo 30, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. Otra vez lo leemos en el libro de Números. Lo que pasó, estaban comiendo, engordándose así con los codornices, y Dios mandó su juicio. Pues Dios toma en serio ser tentado. Y Dios toma en serio también el arrepentimiento falso. Porque después del castigo, después de la disciplina para el pueblo de Dios, ¿cómo reaccionaron? Pues leemos aquí en versículos 32 a 39. Sí quiero leer el pasaje otra vez. Escuchen bien. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad, sus años en tribulación. Se refiere que estaban vagando en el desierto por 40 años. Parte del castigo de Dios. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Se volvían solícitos en busca suya, se acordaban de que Dios es su refugio y el Dios Altísimo es su Redentor. Señor, Dios estaba castigando, matando a israelitas. Y bueno, vamos a buscar a Dios otra vez. ¿Por qué? ¿Porque estaban arrepentidos? No, porque no querían morir. Arrepentimiento falso. Y lo vemos porque Asaf dice, pero le lisonjeaban con su boca. No decían la verdad. Con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Y eso vemos en la historia de Israel una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pecado de Israel. Dios castiga, disciplina. Ellos regresan temporalmente. Otra vez se van a los ídolos y otra vez el mismo ciclo. Qué peligroso. Qué peligroso es pecar en contra de Dios. Recibir su disciplina como hijos de Dios y no cambiar. Qué peligroso es venir a la iglesia cada domingo a escuchar mensajes en contra del pecado y salir y no hacer nada. Tu arrepentimiento es falso. Dios todavía es muy misericordioso y lo vemos aquí en versículo 38 en adelante, que era misericordioso, perdonaba la maldad, se acordó de que eran carne, etc. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. No va a abandonar a sus hijos. Pero yo voy más aquí con la aplicación a ustedes que afirman ser hijos de Dios, pero no se arrepienten. Pastor, ¿cómo sabes que no me arrepiento? Porque no hay ningún fruto. Tu arrepentimiento es falso. ¿Y qué vemos aquí en la palabra de Dios? Es peligrosísimo. Si eres hijo de Dios, te va a disciplinar hasta que regreses. Pero cuando no estás siendo disciplinado por tu pecado, cuidado, porque tal vez no eres hijo de Dios. Aquí leemos en Hebreos. Dios disciplina a sus hijos. Si no hay disciplina, eres bastardo y no eres hijo. No mis palabras, la palabra de Dios. Nos examinemos entonces, hermanos, porque a veces con la boca decimos muchas cosas. No, pastor, perdóname. No, a mí primero, pues ¿por qué a mí? Piden perdón de Dios. Pero con la boca decimos, Dios, perdóname. Pues, y no hay cambios. Somos como Israel y vemos lo que pasó con ellos. Y también aprendemos esta historia del peligro de la idolatría. Eso vemos en versículos 58 a
67. Otra vez en versículos 42, 43 ya vimos que Asaf regresa a contar lo que pasó en Egipto. Pero terminando esta sección, de hecho antes, perdón, sería más el versículo 54. Después de hablar del éxodo, abriendo el mar rojo, dice 54, los trajo después a las fronteras de su tierra santa, ¿verdad? A la tierra de Canaán. Dios los guió después de sus 40 años en el desierto, a este monte que ganó su mano derecha, el monte Sión, donde estaba después Jerusalén, el templo, el tabernáculo, después el templo. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Todo lo que leemos en el libro de Josué, toda esta historia, Dios guió a su pueblo a la tierra prometida, abrió también el río Jordán para que pasara en tierra seca. Dios destruyó a todos sus enemigos y repartió la tierra entre las tribus. Dios hizo todo eso, más maravillas, más milagros, más obras de Dios. Versículo 56, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Lo mismo. Sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Recuerden, esa es la siguiente generación. Pero los demás, a excepción de Josué y Caleb, habían muerto todos en el desierto. ¿Se acuerdan, verdad? Obviamente ellos no habían enseñado a la siguiente generación correctamente de Dios, porque sus hijos hicieron exactamente lo mismo. Y peor, pues dicen, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Pecaron peor que sus padres, porque entraron en la tierra y se convirtieron en idólatras. Y empezaron a servir a todos los dioses de los cananeos también. Y otra vez uno pensaría que después de todos los milagros del Éxodo y en el desierto y entrando a Canaán, que ya entendieran, ¿verdad? Pero ni ellos ni sus hijos. Y Dios respondió otra vez en ira, porque Dios no toma a la ligera la idolatría. Versículo 59, lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel, y lo explica. Tenemos aquí esta historia hasta 1 Samuel y en los primeros capítulos, cuando los sacerdotes fueron matados y los filisteos capturaron el arca. Entonces, tenemos aquí en ese salmo del Éxodo hasta 1 Samuel de historia, para enseñarnos esos peligros, aquí específicamente el peligro de la idolatría. Ahora tal vez alguien aquí pregunta, pero pastor, ya no somos idólatras, ya no tengo la imagen de María en mi casa, ya no tengo los santos en mi casa, ya he aprendido, que bueno, eso es primero, claro, eso es idolatría sin ninguna duda. Mi pregunta es, ¿ese es el único tipo de idolatría que existe? ¿Una imagen física? No. ¿Qué significa ser un idólatra? No solamente creer en una imagen, no tener una imagen física, es poner cualquier cosa, cualquier persona en el lugar de Dios. ¿Eso seguimos haciendo? Hacer cosas buenas, cosas lícitas pueden ser ídolos. Trabajo, dinero, una familia. Cualquier cosa que se convierte en el enfoque de tu vida que solamente debería ser Dios es un ídolo, y somos idólatras cuando nos enfocamos más en esas cosas que en Dios mismo. Entonces sí podemos aprender ese peligro. No, pastor, no estamos en Canaán, no vamos a adorar Baal. Claro. ¿Tienes ídolos en tu vida? Si me dices que no, lo más probable es que sí, pero no sabes cuáles son todavía. Yo prefiero la respuesta sí. Yo sé que tengo ídolos y estoy luchando en contra de ellos, que la respuesta no. Y todavía piensas, todavía no te das cuenta cuáles son los ídolos que tienes. Entonces podemos aprender muchas cosas de la historia. Aquí estoy resumiendo muchísimo, por supuesto, pues es un salmo muy largo. Pero podemos aprender precisamente este peligro de olvidar y no estar agradecidos. El peligro de tentar a Dios, el peligro del arrepentimiento falso y el peligro de la idolatría. Pero Asaf termina con esperanza y gracia.
Porque también y finalmente de esta historia del pueblo de Dios podemos aprender la garantía de la gracia de Dios. Versículos 68 a 72, así como Asaf termina, vemos cómo trató a su pueblo tan rebelde. Empezando en el versículo 67, desechó la tierra de José, no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Si Dios dijo, esta tribu no, pero esta tribu sí. Dios no dijo, Israel ya no abandonó su pueblo. Escogió a Judá, edificó su santuario. Versículo 70, eligió a David su siervo de la tribu de Judá. Lo tomó de las majadas, las ovejas, detrás de las paredes, lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Por qué Asaf termina así? Parece tal vez una manera un poquito rara para terminar. Porque no resume, no concluye como tal. Pero lo hace a propósito para terminar con gracia. Porque sí, el pueblo de Dios estaba muy desagradecido. Ellos continuaron rebelándose, tentando a Dios sin arrepentimiento verdadero y en idolatría. Y Dios tiene que disciplinar, pero nunca abandonó a su pueblo. Escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Eligió a David, su siervo, de entre las ovejas. Tenemos la historia aquí. David no quería ser rey. David no estaba en su carrera para estudiar para ser rey, pues así no funciona tampoco, pero no estaba enfocado en eso. Ahí estaba pastoreando las ovejas nada más, cumpliendo sus responsabilidades como hijo. Y Dios le eligió para no solamente apacentar ovejas, sino para apacentar a una nación entera. Aquí vemos entonces la gracia de Dios al no rechazar al pueblo entero para siempre. Y también aquí vemos la gracia de Dios por medio del descendiente más importante de David, de Jesucristo. Es muy importante que Dios escogió a David, porque de David iba a venir el rey más grande y nuestro Salvador Jesucristo. Por eso terminamos ese salmo pensando en gracia y pensando en Cristo. Y es muy importante porque en realidad la única manera para evitar los peligros que hemos visto hoy en la historia del pueblo de Israel, la única manera para evitar esos peligros es por medio de Cristo. No es suficiente tener conocimiento de la historia y ya con eso. Necesitamos entender qué nos enseña la historia. Y ante todo, si tú no eres parte del pueblo de Dios, ¿qué aprendes? Si no eres parte del pueblo de Dios, necesitas mucho más que información. Necesitas la obra histórica de Cristo, que nació y vivió en esa tierra bajo la ley de Dios, quien murió en nuestro lugar, sufriendo la ira de su Padre, que tú mereces por tus viles pecados. Necesitas no solamente la historia del pueblo de Israel, necesitas entender lo que Cristo ha hecho, para que alguien tan malo como tú pueda tener la vida eterna. No soy tan malo. ¿Qué espera Dios? ¿Qué quiere Dios para que tú estés con Él para siempre? Santidad. ¿Tú eres santo? Ni cerca, ¿verdad? Tú necesitas a Cristo. Necesitas no a David como rey, sino Cristo como Salvador. Y Cristo sí apacienta a su pueblo como David, pero mucho mejor. Dice David que lo hizo con pericia, con esta capacidad que Dios le dio. Pero David también tiene muchos problemas y muchos pecados, y de hecho hizo a la nación pecar. Cristo nunca. Tenemos un mejor pastor que el pastor David, que es nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué aprendemos? Resumiendo, de este pasaje para nosotros. La historia es para que aprendamos, para que no caigamos en el mismo pecado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros no
caer en el pecado de tener orgullo y no agradecer a Dios? ¿Cómo podemos no tentar a Dios? ¿Cómo podemos no cometer el gran pecado de arrepentirnos falsamente? ¿Cómo podemos no caer en idolatría? Pues parte es aprender del pasado del pueblo de Dios o de tu propio pasado. Porque ¿cuántas veces has tentado a Dios? ¿Cuántas veces no te has arrepentido como deberías? ¿Cuántas veces has olvidado y has estado mal agradecido con Dios? ¿Cuántas veces tú sigues con tus ídolos? Entonces no solamente aprende de Israel, aprende de tu propia vida. Deja de olvidar lo que Dios ha hecho. Deja de olvidar la miseria cuando sigues en pecado. Y recuerda más el gozo cuando te arrepientes y regresas a Dios. Eso olvidamos. Cada vez que somos tentados, olvidamos la miseria del pecado. Porque si recordáramos, entonces no pecaríamos, ¿verdad? Si recordáramos, me acuerdo lo que este pecado hace en mí, y los resultados, y las consecuencias, es blasfemia contra Dios, pues no quiero. Tú te caes en pecado cuando olvides cuánto te afecta, cuán malo es. Olvidamos de nuestro propio pasado y por eso seguimos pecando. Pues no olvídense, pero no piensen solamente en aprender de Israel hace siglos. Aprende lo que te pasó a ti el mes pasado o ayer. Que aprendamos el pasado. Pero otra aplicación importante, terminando el mensaje, es regresando a versículos 4 a 8. Por favor, conmigo, y vamos a leerlos otra vez. Por esa aplicación que no estoy inventando, aquí está en el texto. Empezando versículo 3. Las cuales hemos oído y entendido que sus padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. ¿Qué es la aplicación de la historia del pueblo de Dios? Aprender y enseñarlo a la siguiente generación. Entonces primero tenemos que pensar como padres. Nosotros que somos padres, madres, ustedes tienen la responsabilidad de criar a sus hijos en el Señor. Tienen la responsabilidad de enseñarnos de Dios. Tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a obedecer a Dios y rechazar la tentación y ser santos y arrepentirse en verdad y servir a Dios y no a los ídolos. Todo eso es nuestra responsabilidad. Es mucho. La iglesia no tiene la responsabilidad de criar a sus hijos. Es la responsabilidad de los padres. Hoy en día en los círculos cristianos hay mucha conversación de que ¿qué pasó con los jóvenes? ¿Dónde están? ¿Por qué hemos perdido a los jóvenes? Y muchas veces se refieren a la iglesia. La iglesia, dicen, no ha hecho su trabajo de manera suficiente para que los que crecieron en la iglesia quieran quedarse en la iglesia. Y yo no niego, por supuesto, que la iglesia puede y la iglesia debería tener un lugar muy importante en la vida de nuestros hijos. La iglesia no tiene la responsabilidad de criar a sus hijos. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad. Y si ellos crecen y ya no quieren estar en la iglesia, la responsabilidad cae sobre los hombres, los padres, no de la iglesia. Es muy fácil echar la culpa a la iglesia. Los hermanos no ayudaron, la iglesia no hizo su parte, alguien ofendió a mi hijo, a mi hija. Miren, no excusamos el pecado de nadie, por supuesto. La realidad es que tus hijos pasan más tiempo en la casa que en la iglesia. Ahí está el problema, en la casa, no en la iglesia. Y conforme a ese salmo, mi responsabilidad como padre, nuestra responsabilidad como padres, es contar a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia, las maravillas que hizo, para que ellos sepan, a fin de que pongan en Dios su confianza, no se olviden sus obras, guarden sus mandamientos y no sean como sus padres.
Responsabilidad de los padres en la casa, no de la iglesia. Deja de echar la culpa a la iglesia por la desviación de sus hijos. Deja de confiar que trayendo a tus hijos a la escuela dominical por algunos años toma el lugar de tu responsabilidad en la casa de enseñarlos. La escuela dominical no reemplaza la enseñanza en la casa. Deja de confiar que educar a tus hijos en casa asegura que van a estar bien espiritualmente, porque eso tampoco. Deja de estar más enfocado en tu trabajo que en las almas de tus hijos. Y padres aquí que no son cristianos, padre, madre, los dos, no pienses que traer a tu hijo aquí a la iglesia va a hacerle bien con Dios. Entiéndeme, yo quiero que ustedes sigan trayendo a sus hijos aquí a la iglesia. Queremos, los amamos. Eso no va a salvarlos. Porque tus hijos muy pronto se van a dar cuenta que tú no crees lo que cree la iglesia. Van a ver en la casa que ustedes no están de acuerdo. No actúan conforme a lo que aprenden en este cuarto. Y van a hacer mucho más caso a ustedes como papás que a mí como pastor o su maestra de la escuela dominical. Especialmente ustedes que no son cristianos todavía, siguen trayendo a sus hijos, por favor, pero no pensando que sí van a estar bien ellos. Pues hasta que ustedes estén bien, ellos no van a estar bien. Dios puede hacer lo que quiera, por supuesto, y oramos que Dios salve a sus hijos. Pero queremos que Dios salve a las familias enteras, padres y sus hijos. Así es normalmente lo que hace Dios, porque tú dices, yo quiero lo mejor. He escuchado eso tantas veces, ¿no? Yo quiero lo mejor para mi hijo, por eso lo traigo a la iglesia. Yo no creo tanto, no es tanto mi cosa, pero es para mi hijo. Él o ella no va a aprender más en la iglesia que lo que aprende en la casa. Y si tú no crees, no va a creer. Obviamente Dios es todopoderoso y Dios puede hacer cosas increíbles y por eso oramos. Pero ustedes no confíen en eso. Esta iglesia no va a hacer esta obra en sus hijos. Y no solamente para padres incrédulos, sino para padres cristianos. Ustedes que Dios mediante vayan a ser padres en el futuro, pues aprendan ahora de esta importancia de enseñar a sus hijos. Porque tus hijos te van a seguir a ti, a ustedes como padres, mucho más que sigan a personas en la iglesia local. Y para ustedes que no tienen hijos, o tal vez sus hijos son muy grandes ahora y no están con ustedes, todavía tiene parte en eso. Porque aquí en el pasaje habla de la generación venidera. Tal vez tus hijos o tal vez los hijos de tus hermanos en Cristo. Y aunque, como dije, la iglesia no puede hacer todo, la iglesia puede ayudar. La iglesia puede apoyar. Y ustedes que son más grandes y ya han creado sus hijos, tienen una parte muy importante aquí en la iglesia. Acérquense a los niños, como se hace, se ve aquí, ¿no? Que lo hacemos mucho. También con los jóvenes. Cuando los jóvenes hacen su propia mesa allá atrás, ustedes los más grandes, quiero que ustedes tomen su silla y aquí voy a estar con ustedes. Quiero platicar. Quiero animarlos en el Señor. Quiero preguntarles cómo están. Quiero conocerlos. Y me dicen, ahí están los jóvenes. Me voy aquí con mis amigos como siempre. Ayúdenos entonces. Ayuden a los papás aquí. Contar a la generación venidera las maravillas de Dios. Para que aquí en nuestra iglesia, nuestros hijos y nuestros jóvenes crezcan conociendo a Dios, obedeciéndole y sirviéndole a Él mejor que sus padres. Lo que queremos, ¿verdad? No es tanto que queremos que nuestros hijos sean como nosotros, queremos que sean mucho mejor que nosotros. Pero no en carrera, no en finanzas, no en coche, casas. Si son mejor que nosotros en eso, qué bueno, gracias a Dios. Mejor es que con nosotros, porque a veces sí somos como esta generación contumaz, rebelde, infiel. Queremos que nuestros hijos aprendan mejor que nosotros de cómo adorar a Dios y cómo servir a Dios. Mucha responsabilidad, papás, muchísimo. Si Dios te ha dado hijos, Dios también te ha dado la capacidad de enseñarlos. No duden de eso. Y finalmente tengo exhortación para los niños y los jóvenes aquí. Pues mis papás, sí, pero ustedes también pongan atención a Dios y su palabra. Porque ustedes sí son enseñados en la casa o aquí en la iglesia.
Y lo que aprenden de Dios es tan importante, o de hecho más importante, de lo que aprenden en la escuela. Y ustedes, yo sé muy bien, se esfuerzan mucho en la escuela. Siguen haciéndolo, está muy bien. Pero si ustedes se esfuerzan tanto para desvelarse en las noches, para sacar buenas calificaciones, pero no tienen tiempo para leer la palabra de Dios. Jóvenes, estoy hablando con ustedes. Mi papá, mi mamá. No. Ustedes ya saben también. ¿Han escuchado a sus padres? ¿Han escuchado aquí? También ustedes tienen responsabilidad. Niños, jóvenes más grandes, pongan atención a Dios y su palabra. Pues son responsables por lo que ya han aprendido. No hay excusa. Hay mucha bendición para ustedes, pero mucha responsabilidad también. Entonces, de este salmo muy largo, aprendemos algo que yo puedo resumir de manera muy breve. Como cristianos deberíamos aprender de la historia del pueblo de Dios y después enseñarla a la siguiente generación. Que Dios nos ayude a hacerlo. Vamos a orar. Nuestro Padre, necesitamos, Señor, ahora tu poder divino para poner en práctica lo que hemos escuchado. Seguro, Señor, que leemos a veces un salmo muy largo y muy fácil para nosotros brincar sobre lo que dice y pensar que no es tan aplicable. Señor, la historia es importantísima. Lo que tú has hecho en tu pueblo a través de los siglos, lo que has hecho en nuestras propias vidas, Señor, a través de los años también. Ayúdanos a aprender. Ayúdanos a no seguir repitiendo los mismos errores, los mismos pecados, día tras día, semana tras semana. Ayúdanos a aprender, Señor, esos peligros de olvidar, no estar agradecidos, tentarte, no arrepentirnos, en verdad ser idólatras. Rescátanos de eso, Señor. Ayúdanos a aprender para que no regresemos siempre a los mismos pecados. Ayúdanos, Señor, a estar sacudidos de nuestra comodidad. Ayúdanos, Señor, a leer pasajes así en tu palabra y ver cómo se aplican. Y más, Señor, tenemos una carga tan grande para la siguiente generación. Nuestros propios hijos, Señor, o niños que vemos aquí, nuestros jóvenes en esta iglesia, Señor, hemos visto a muchos desviarse. Ya no están aquí porque ya no quieren estar aquí. Ya no les interesa. Y Señor, no sabemos, no queremos echar la culpa porque solamente tú sabes, Señor. Pero ya no queremos que esto pase con esta generación. Señor, fortalece a los padres, a las madres en sus casas. Fortalece, Señor, a todos nosotros en la iglesia para ser un apoyo. Y no permita, Señor, que nuestros hijos sean exactamente como nosotros en rebeldía y pecado, sino que te sirvan de todo corazón. Que los proteges de pecado. Que no olviden, sino que te sirvan. Señor, responde, te pedimos a esta petición, esta oración de nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Amén.